Hola, yo soy Oscar Landerreche, esto es Otra Fuente y esta es la columna número 4. Como le había prometido a varios de ustedes cuando lanzamos la primera columna, íbamos a hacer una sobre el tema de reforma de pensiones. Varios de ustedes lo pidieron vía redes sociales, así que para cumplir antes de irnos de vacaciones, aquí está la columna sobre reforma de pensiones, ¿ya? Y para partir con el tema de reforma de pensiones, yo quiero presentarle a dos personajes, ¿no? Aquí dos personajes que van a aparecer acá, espero, a este lado, por acá, ¿no es cierto? Uno, el de arriba, es el canciller alemán Otto von Bismarck, ¿ah? Canciller alemán, jefe de Estado en la práctica, de creador del imperio alemán durante el siglo XIX, ¿no es cierto? Una figura muy importante en la política mundial y europea, ¿no es cierto? Un viejo jodido, como se puede ver. Y el de abajo, el de acá, ¿no es cierto? Ahí, ese es Richard Seddon. Richard Seddon es un emblemático primer ministro de Nueva Zelanda del siglo XIX, también fines del siglo XIX, últimas décadas del siglo XIX, un ministro liberal. Estas dos son figuras muy importantes del siglo XIX porque son quizá los dos países más avanzados en términos de reformas sociales que había en el mundo. Otto von Bismarck, ahí que era un viejo jodido, ¿no es cierto? Bajo su gobierno se establecieron las primeras leyes de protección social del mundo. El año 1883 se estableció una ley de seguro de salud para los trabajadores, universal. El año 1884, justo el año siguiente, se estableció una ley de seguro de accidentes del trabajo. Y el año 1889 se estableció una pensión social universal para todos los trabajadores. Bien importante, bien avanzado. Richard Seddon, que a diferencia de Bismarck, que era un conservador, Richard Seddon era un liberal, o sea, era, por así decirlo, de izquierda en esa época. Su gobierno fue muy importante. El año 1893, su gobierno fue el primer país, convirtió a Nueva Zelanda en el primer país del mundo en establecer el voto femenino. El primero. Y el año 1898, o sea, casi 10 años después de Alemania, se estableció una ley de pensiones universal también para los trabajadores. ¿Ya? Son los dos países más avanzados, ¿ah? Y los dos tienen cara de viejo jodido, ¿ah? Así que no siempre la protección social tiene, digamos, ¿ah? Disfraz de hipster, ¿ah? Bueno, las dos leyes tenían una coincidencia. Ambas establecían una jubilación a partir de los 70 años, ¿no es cierto? Y era universal para todos los trabajadores. Y trataban de cumplir con las mismas como tres lógicas que tiene todo sistema de pensiones público. La primera es que busca enfrentar el fenómeno de la miopía y de la impaciencia, ¿no es cierto? Todos los seres humanos estamos, por así decirlo, genéticamente programados para que nos importe más el presente que el futuro. ¿Ah? Esto es porque, bueno, durante mucho tiempo, miles de años de evolución, el futuro era muy incierto. Es muy probable que no lo viviéramos. Entonces estamos como genéticamente condicionados para que le demos más importancia al presente. Y eso hace que seamos un poco miopes, que subestimemos el futuro, que lo valoremos menos, que subestimemos en el fondo la probabilidad de que estemos vivos y que necesitemos sobrevivir en esa época. Entonces, a eso los economistas le llamamos miopía. Otra manera de decirlo es impaciencia. Y como la gente es impaciente, ahorra poco para el futuro y entonces hay que obligarlos a ahorrar. Ese es un primer elemento en el que está basado cualquier sistema de pensiones. El segundo es el elemento de seguridad social. La idea de que la vida es riesgosa, la vida uno se puede esforzar, puede ponerle empeño, pero la vida tiene sus vueltas y a veces hay riesgo, hay mala suerte, la gente le va mal, o a veces la gente comete errores o hace cosas que no debe, ¿no es cierto? Y un mínimo de compasión, ¿no es cierto?, con ese fenómeno hace que establezcamos una seguridad social. Esto es un seguro que hace que cualquiera que haya sido el devenir de nuestras vidas, haya un cierto nivel mínimo que se nos garantiza cuando somos viejos, cuando ya no podemos protegernos, ¿no es cierto? Y el tercero, un elemento redistributivo. Esto es que este momento en que se dan pensiones para los viejos es un momento en que uno puede corregir algunas de las desigualdades de la sociedad. Esos tres elementos, miopía o impaciencia, seguridad social y redistribución, esos tres elementos están presentes en la lógica de los sistemas de pensiones que establecieron ahí Otto von Bismarck, ¿no es cierto?, y Richard Seddon, estos dos muchachos acá que están a mi lado, ¿no es cierto? Ahora, ojo con una cosa, ¿sí?
Cuando estos dos países establecieron sus pensiones universales, las establecieron a partir de los 70 años. O sea que a partir de los 70 años de arriba se podía cobrar una pensión, ¿no es cierto? Pero en esa época la expectativa de vida de esos países era por ahí por 45, 50 años, ¿ya? O sea, para decirlo en simple, para poder ganarse la pensión, uno tenía que sobrevivir en 20 años su expectativa de vida, ¿ya? ¿Ok? ¿Cuál es la edad de jubilación en Chile? La edad de jubilación en Chile es 60 años para las mujeres, 65 para los hombres, digamos 65, ¿no es cierto? O sea, sería como equivalente que uno recién empezara a tener una pensión a los 85. Eso más o menos, ¿no? La lógica, ¿no? Eh, en cambio, ¿no es cierto? En Chile nos jubilamos 20 años antes de la expectativa de vida. ¿Ok? Entonces, esto significa algo bien importante. Esto significa que cuando se establecieron esos sistemas de pensiones sociales, ¿no es cierto? Si bien eran un enorme avance para la época, también es cierto de que eran sistemas de pensiones bastante, digamos, fáciles de financiar, ¿no es cierto? O sea, una proporción muy pequeña de la población llegaba a esa edad, ¿no? Muy pocos trabajadores llegaban a los 70 años y podían hacerse elegibles para esas pensiones. Además, probablemente eran solo para hombres, me imagino. Entonces, era muy poca la población y por lo tanto no era tan oneroso de financiar. Es muy diferente cuando tenemos un sistema de pensiones que, independientemente de si es público o privado, igual hay que financiarlo, ¿no es cierto? Que la gente se jubila 20 años antes de su expectativa de vida. Eso significa que la abrumadora mayoría de la población va a jubilar. En esa época, la minoría jubilaba. Entonces, esos son dos mundos completamente distintos. Y por eso es que en ese mundo que partió en el siglo XIX y que después se extendió a todo el mundo, estos sistemas de pensiones, por eso es que se estableció lo que los economistas llamamos los sistemas de reparto, ¿no es cierto? Y los sistemas de reparto son básicamente que se le cobra un impuesto a los contratos laborales vigentes, los que están activos, y con esa plata se pagan las pensiones de los trabajadores jubilados que sean elegibles. Eso es un sistema de reparto. Una parte de lo que ganan se saca y se les redistribuye a los trabajadores pasivos, ¿no? De los activos a los pasivos. Pero claro, cuando hay muy poquititos trabajadores que llegan a la edad de jubilación y muchos que son activos, claro, ahí alcanza para con muy poco cobro a los que están activos, pagarle mucho a los que son pasivos. El problema es, por supuesto, cuando estamos en la situación actual, en que va a haber muchos trabajadores pasivos, muchos trabajadores jubilados y muchos menos activos. Eso significa que si uno establece un sistema de reparto, es mucho lo que hay que cobrarle a los trabajadores, ¿no es cierto?, activos para poder financiar pensiones en los trabajadores jubilados en la actualidad. ¿Ok? Entonces, esta es una realidad muy distinta respecto a lo que existía cuando se establecieron originalmente los sistemas de pensiones. ¿Ok? Por ende, es imposible pensar, y esta es la primera lección, es imposible pensar en un sistema de pensiones que no esté basado en el ahorro. En el ahorro no hay manera. El país tiene que ahorrar mucho para poder financiar esas pensiones a futuro, porque una parte muy importante de la población se va a jubilar con toda seguridad y además se va a jubilar por bastantes años. Va a estar jubilada por, ¿no es cierto?, 20, 30, 40 años, ¿no es cierto? En esa época muy poquititos se jubilaban y duraban muy poquito. Entonces era muy fácil de financiar. ¿Ok? Entonces, esto hace que nosotros podamos hablar un poquitito sobre la palabra esta clave que está tan presente en los debates que tenemos sobre pensiones, la palabra reparto. ¿No es cierto? Porque eso es lo que entendemos los economistas como un sistema de reparto. Un sistema de reparto, yo le cobro una parte a los trabajadores activos y se lo paso a los que están pasivos, a los que están jubilados, ¿no es cierto? El problema es que un sistema como ese, hoy en día, es demográficamente poco factible. No se puede, no alcanza. No alcanza esa plata para generar unas pensiones importantes. Entonces, yo entiendo que muchas de las personas que dicen querer que volvamos a un sistema de reparto, en realidad cuando dicen la palabra reparto, no quieren decir que volvamos a este sistema que existía en el siglo XIX, digamos, cuando la estructura poblacional era distinta. Yo entiendo que lo que quieren decir es que quieren que sea un sistema más redistributivo, más justo, un sistema que mejore las pensiones de los más pobres, ¿no es cierto? No significa que sea de la manera que se hacía en el siglo XIX
o durante el siglo XX, ¿no es cierto? Y probablemente todos entendemos que la mejor forma de hacer esa redistribución es complementar las pensiones que los trabajadores logran con sus ahorros, ¿no es cierto? Sean en un sistema público o privado, pero complementar esos ahorros, ¿no es cierto?, obligatorios que tiene un sistema de pensiones, que siempre tienen que tenerlos, porque como somos miopes nos tienen que obligar a ahorrar, ¿no es cierto? ¿Complementarlo con qué? Complementarlo con un subsidio que es financiado con impuestos, ¿no es cierto? Eso es lo que llamamos el pilar solidario, ¿no es cierto?, que se estableció durante el gobierno de Michelle Bachelet I, MB1, ¿no es cierto? Y por lo tanto, si lo que estamos hablando es, cuando decimos la palabra reparto, es fortalecer enormemente ese pilar solidario para que se vuelva mucho más redistributivo, entonces estamos de acuerdo. Si estamos hablando, cuando hablamos de sistema de reparto, en restablecer el sistema de cobrarle a unos trabajadores para pagarle a otros, hay un problema aritmético con los números actuales, simplemente no va a dar o va a ser demasiado lo que les vamos a tener que cobrar. Entonces esa es la primera cosa. Necesitamos fortalecer mucho más el sistema, digamos, de pilar solidario, o si ustedes quieren, podemos llamarlo el sistema de reparto a partir de impuestos que se usan para distribuir y mejorar mejores pensiones. Esto es importante porque, yo no sé si ustedes recuerdan, pero hace algunos años, hace que unos 5 o 6 años atrás, por ahí por el año 2013, un economista francés que se llama Piketty sacó un famoso libro que se llamó El Capital del siglo XXI, fue un bestseller tremendo en todo el mundo, ¿no es cierto? Y ese libro lo que mostraba es que la fuente principal de la desigualdad hoy en día en la mayor parte del mundo era en realidad el crecimiento exponencial del capital dentro de la participación de la renta. O sea, en realidad el problema distributivo central en el mundo, en todas partes, en Chile también, no es que unos trabajadores ganan más que otros. No, el problema central redistributivo es que el capital se lleva una parte enorme de la renta en relación al trabajo. Entonces, si pensamos en un sistema tradicional de reparto, de lo que estamos hablando es de que uno de estos trabajadores le pagan a otro, le traspasan a otro. Estamos redistribuyendo entre los trabajadores, cuando en realidad el problema distributivo es entre el capital y el trabajo. ¿Ah? Para aquellos de los que están viendo esta columna, digamos que tienen formación marxista clásica, le va a hacer sentido al tiro. Del capital al trabajo, no entre trabajadores. El problema distributivo central es del capital al trabajo, y por lo tanto una reforma verdaderamente redistributiva, ¿no es cierto?, mejora las pensiones de los más pobres cobrando impuestos al capital. Por lo tanto, cuidado con la palabra reparto, porque si pensamos que una postura de izquierda o una postura socialista es cobrarle a unos trabajadores para darle a otros, nos estamos equivocando. Hay que cobrar el impuesto al capital para mejorar las rentas del trabajo. ¿Ok? Si es que queremos hacerle mella a la de redistribución nomás, ¿no? Eso es así, ¿no? Eso. Ahora, el sistema de pensiones no es el único problema que tiene en Chile, ¿no es cierto? Hay un problema de redistribución que además es súper difícil en Chile porque Chile ya es un país desigual en la vida laboral de las personas, y eso por supuesto se refleja en sus ahorros futuros. Pero además hay un problema, y es que durante muchísimo tiempo Chile tuvo una tasa de ahorro obligatoria muy baja. En Chile se ahorra del orden del 10% en forma obligatoria, cuando en la mayor parte de los países del mundo la tasa obligatoria de ahorro de los sistemas de pensiones está más cerca del 20%, del 25% incluso. ¿Ok? Y esto es un problema enorme porque no hay sistema público o privado que aguante, da lo mismo en el sentido que pueda arreglar eso. O sea, si tú estás ahorrando la mitad o un tercio de lo que debías haber estado ahorrando durante toda tu vida, tienes que financiar 30 años de vida de jubilado, no te va a alcanzar, no hay ninguna manera. Y no solo no te va a alcanzar a ti, no le va a alcanzar al país. Esos fondos no van a alcanzar. Entonces, es inevitable que tengamos que hacernos cargo de que hay porcentajes importantes de la población que no tienen ahorros previsionales suficientes. Y aquí hay que pensar como en 3 grupos distintos. Uno son los que ya están jubilados y que tienen pensiones muy bajas, a los cuales hay que mejorarles las pensiones, inevitablemente a través de la estructura de impuestos. Segundo, son los que están cotizando hoy en día, que además hay distintos, por lo que recién están empezando, es más fácil de arreglar, ¿no es cierto? Se les puede subir
lo que tienen que cotizar, pero si se los subes de una va a ser un golpe muy fuerte, entonces tienes que írselo subiendo año por año, por año por año, desde el 10% hasta llegar a ese 25%, ¿no es cierto? Y los que ya están hacia el final de su carrera, no los vas a poder arreglar mucho, entonces tienes que hacer un arreglo distinto. Es muy difícil hacer esta matemática, pero hay que hacerla, porque si no, simplemente vamos a enfrentar el problema más adelante. Y el grupo más fácil hasta cierto punto es el grupo de trabajadores nuevos, a los que hay que definitivamente empezar a subirle las tasas de cotización muy pronto. Y para que no sea un golpe muy fuerte al mercado del trabajo, de nuevo, hay que empezar de poco, qué sé yo, hay que pasar del 10% al 15% de una buena vez, y durante los próximos 10 años que ese 15 vaya llegando a 25%. ¿Ah? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es arreglar estas tasas de cotización para que tengamos los fondos desde el punto de vista macroeconómico. Y de nuevo, independientemente de quién los administre. ¿Ah? Hay un elemento de las pensiones en Chile que es bajo simplemente porque hemos estado ahorrando como país demasiado poco. ¿Okay? Ahora, una manera de arreglar el problema de los ingresos de los adultos mayores es que podamos proveerle un conjunto de servicios públicos complementarios gratuitos a los adultos mayores. Por ejemplo, medicinas, ambulancias, recreación, transporte y alimentación. Podemos irle abaratando eso, ¿no es cierto? Y eso es una manera de complementar el hecho que tienes bajas pensiones. Y una manera de hacerlo podría ser, por ejemplo, lo siguiente. Podría ser que haya una rebaja de jubilación, ¿no es cierto? Un subsidio de jubilación que, por ejemplo, podría partir a los 70 años con un 20% de lo que uno gasta en medicina, ambulancia, recreación, transporte y alimentación, ¿no es cierto? Podría ir aumentando en 4% en cada cumpleaños, más para que cada cumpleaños sea contento, porque te gana el cumpleaños un regalo, 4% más de rebaja, ¿no es cierto? Cosa que a los 90 años, si alguien llega a los 90, todo es gratis. Por ejemplo, podría hacerse el cálculo, de nuevo, esto hay que financiarlo a partir de impuestos generales de la nación. Pero ese complemento de esos ingresos sería importante para complementar las pensiones. ¿Ok? Y seguramente también tenemos que pensar en las políticas, algunas de las cuales están siendo consideradas en las reformas actuales, que permiten, digamos, favorecer a quienes aplazan su jubilación, ¿no es cierto? Quienes alargan su empleo, ¿no es cierto? Debería haber fondos públicos que premien a quienes hacen ese esfuerzo y a las empresas que lo hacen también, ¿no es cierto? Eso podría ser otra cosa que se hace, y uno también podría pensar en políticas públicas que desarrollen fuertemente los empleos para adultos mayores, probablemente en la área de cuidado de menores, de monitoreo, de mentoría de menores, cuidado de espacios públicos, parques nacionales. Quizá incluso la gente con más edad tiene más criterio, tiene más inteligencia, tiene más experiencia y nos puede ayudar a tener un país más bonito, más civilizado. Así que de repente ahí hay una fuente de ingreso, de empleo que se puede explotar. Finalmente quiero hablar los últimos minutitos de esta columna sobre un problema que es central al problema de las pensiones, que es independiente de todo esto que dijimos antes, y es quién los administra, ¿no es cierto? En Chile tenemos el sistema de ahorros, ¿no es cierto? Hemos estado discutiendo cómo se complementan con un pilar solidario, un pilar público, si ustedes quieren, con un sistema de reparto complementario, ¿no es cierto? Pero desde los impuestos al capital, no de los impuestos a otros trabajadores. El problema es quién administra estos fondos, porque alguien los tiene que administrar, ¿no es cierto? Y en Chile, por supuesto, que el sistema es el sistema de las AFP. Y muchas veces se ha hablado de la idea de que haya una AFP estatal, ¿no es cierto? Y yo creo que esa discusión, que mucha gente la ningunea porque dice, bueno, eso no va a abaratar tanto el costo de operación o de administración de estos fondos, va a tener, yo creo que es bien importante. Y lo voy a decir por qué es importante. Es importante por una razón de economía política. Porque los fondos de pensiones son una acumulación importante de capital, son muchos recursos que dan mucho poder a esas empresas que los concentran, y son fondos, por si acaso, que no son voluntarios, no es que la gente los quiso poner ahí, no, los obligamos, porque justamente esa es la lógica de un sistema de pensiones, los obligamos a ahorrar, así que bueno, están ahí obligatoriamente esos fondos. Y eso le da un enorme poder para decidir en dónde se invierte, poder para designar directores, para generar relaciones públicas, relaciones políticas. Las AFP son entidades muy importantes en este país, están sujetas a regulaciones, pero de todas maneras concentran enorme poder político. Y bueno, yo siempre les he dicho de que lo que tratamos de acá es de, balancear estas ideas de cómo construir un país que sea a la vez socialista, democrático y liberal. Bueno, aquí lo importante es, no hay ningún problema si hay una AFP privada que le
le provee un buen servicio a sus clientes y les cobra y les administra, les da su rentabilidad o les dará otro servicio, no hay ningún problema. El problema es que eso no sea obligatorio, no puede ser obligatorio. Entonces lo que necesitamos es una opción pública preferente, una entidad tipo Banco Central de Chile, no hay para qué inventar el agua tibia, tiene que tener el mismo sistema de gobernanza, un directorio nombrado en el Parlamento por periodo de 10 años, que administre ese Fondo Previsional Público, se podría llamar así, Fondo Previsional Público, FPP, ¿no es cierto? Y que ese fondo sea la entrada automática al sistema. O sea que cualquier persona que entra al sistema de la AFP entra automáticamente al Fondo Previsional Público, con toda su cotización completa, entra directo al Fondo Previsional Público, ¿no es cierto? Y que cada 10 años automáticamente el sistema le dé la opción a la gente de, sin ningún costo, irse al Fondo Previsional Público si así lo desea, y por supuesto si se quiere cambiar voluntariamente cuando quiera. Y más bien que sea las AFP las que se ganen que los trabajadores se vayan del Fondo Previsional Público a la AFP, ¿no es cierto? Que haya una opción preferente pública, que se parta ahí, que esa sea la opción pública, y si las AFP son tan fantásticas, ¿no es cierto?, y hacen un trabajo tan rentable y a tan bajo costo para los trabajadores, bueno, se van a llevar a todos los clientes, no va a haber ningún problema, no deberían temer una opción preferente pública, ¿no es cierto?, una opción preferente pública, ¿no es cierto?, en quien le quede total claridad a los chilenos de que no ese ahorro obligatorio no es algo que se canaliza, ¿no es cierto?, a la concentración de poder de ciertos sectores del sector privado, ¿no es cierto?, de ciertos grupos del sector privado, sino que es algo que se administra en forma pública, de la misma manera que se administra el Banco Central, y que bueno, si cada uno decide que quiere algo distinto, que quiere cambiarse a una FP privada, se cambia, ningún problema, esa es su libertad, sin ningún costo, y puede volver después si no está satisfecho. Así que bueno, vemos que la reforma previsional que se va a discutir en los próximos meses de este año es un tema importante. Vemos que involucra hartas cosas que son importantes para la izquierda, porque para que sea redistributiva necesariamente tiene que ir atada a la discusión tributaria, pero una discusión tributaria razonable. Para mejorar las pensiones de los más pobres no tiene sentido cobrarle impuestos a los otros trabajadores, eso es como redistribuir la pobreza, digamos. No, pues hay que financiar esas mejorías de las peores pensiones, de las pensiones más bajas, con mayores impuestos a los más ricos, al capital, ¿no es cierto? Y esa es la manera de hacerlo, y tendríamos que transitar de un sistema que da una opción preferente al sector privado, mejor que haya una opción preferente pública, un fondo previsional público al cual se va automáticamente y después, si se quiere, se puede salir los individuos. Esa es mi idea de más o menos los parámetros que tiene que tener una reforma previsional. Es importante decir que no se puede discutir una reforma previsional que tiene todos estos costos que yo he dicho, porque muchas de las cosas que he dicho son muy caras, sin discutir asociadamente una reforma tributaria que aumente los impuestos, no que los baje como se está proponiendo ahora, ¿no es cierto? Las dos cosas tienen que discutirse en forma detallada, y lo otro es que, claro, todo el pequeño sistema de cómo ir ajustando la subida de las tasas de cotización, la redistribución de fondos para que favorezca a los que tienen pensiones más bajas, es una matemática bastante difícil que hay que hacerla con un nivel técnico importante. Así que eso, bueno, esto fue Otra Fuente. Yo soy Oscar Landerreche, nos vemos la próxima.